Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol de la tarde, filtrándose entre los árboles, formaba destellos cambiantes en el suelo del parque. Thomas Nyalle, un hombre de unos 40 años con una mirada serena pero penetrante, leía tranquilamente una novela. Es soldado y agente de la DGSI, este lugar apacible era para él un refugio, un remanso de paz donde podía olvidar, aunque solo fuera por un instante, las sombras del pasado. Sin embargo, una tensión imperceptible lo agobiaba. Sus agudos instintos, vestigio de sus años de servicio, le susurraban que algo estaba a punto de perturbar esta tranquilidad. No muy lejos, Lucas Bertrand, un policía con 2 décadas de servicio, hacía su ronda diaria. El parque solía estar tranquilo a esa hora, y los pocos rostros con los que se cruzaba le resultaban familiares. Sin embargo, su mirada se posó en Thomas, sentado solo en un banco. Un hombre negro, solo, leyendo un libro grueso que parecía mucho más allá de la lectura ligera que Lucas imaginaba para un transeúnte común. Ya fuera por instinto o por costumbre, sintió una punzada de sospecha. Lucas, acostumbrado a seguir sus instintos, se justificó para sí mismo, solo hacía su trabajo, nada personal. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era la primera vez que reaccionaba así sin motivo aparente. Tomando una respiración silenciosa, Lucas se ajustó el cinturón de seguridad y caminó hacia Thomas, su mirada tratando de perforar algún defecto invisible. «Hola», dijo Lucas, intentando mantener un tono cordial, aunque su cautela se reflejaba en su comportamiento. Thomas, acostumbrado a este tipo de interacción, no mostró ningún signo de molestia. Al fin y al cabo, había visto cosas mucho peores. Cerró su libro con un gesto comedido, revelando la portada, un clásico de la literatura francesa. «Hola», respondió con voz tranquila, pero con una confianza que pareció inquietar un poco a Lucas. El policía dudó un segundo, intentando justificar su acción. «¿Puedo ver sus papeles?», preguntó finalmente, con un tono neutral pero imbuido de una autoridad que delataba un prejuicio implícito. Thomas arqueó una ceja, con la mirada fija en Lucas con una intensidad silenciosa. Sabía que no tenía que cooperar, que tenía derechos. Pero también conocía la realidad, negarse corría el riesgo de convertir una interacción ya tensa en una confrontación inútil. Respiró hondo y optó por la vía del apaciguamiento. Con calculada lentitud, sacó sus papeles del bolsillo interior y se los entregó a Lucas, mirándolo directamente a los ojos. «Aquí», dijo simplemente. Lucas agarró los papeles, pero su mirada se posó un instante en el rostro impasible de Thomas. Algo en este encuentro lo desconcertó, una sensación de desconexión, como si el hombre sentado frente a él viera más allá de esta simple interacción. Quizás estaba en su mirada, o quizás en su perfecta calma, sin rastro de culpa ni miedo. A pesar de la falta de pruebas incriminatorias, Lucas persistió en sus sospechas. Convencido de seguir su instinto, decidió esposar a Thomas. El tintineo metálico de las esposas resonó en el aire, rompiendo la tranquilidad del parque y atrayendo la atención de los transeúntes. Miradas perplejas, algunas indignadas, otras vacilantes, se posaron en la escena. Una madre jaló suavemente a su hijo de la mano para que se alejara, mientras una pareja intercambiaba murmullos de incredulidad. Thomas, sin embargo, permaneció impasible. No se resistió, pero su mirada hablaba por sí sola, transmitía un profundo cansancio, el de un hombre acostumbrado a tener que demostrar su inocencia simplemente por el color de su piel. El silencio en el coche patrulla era denso. Thomas, abrochado al asiento trasero, miraba el horizonte por la ventanilla, su rostro delataba una mezcla de resignación y dignidad. Lucas, por su parte, parecía cada vez más incómodo. La calma de Thomas, lejos de tranquilizarlo, lo perturbaba profundamente. Normalmente, se sentía justificado en sus acciones, los sospechosos que detenía protestaban, gritaban y, a veces, incluso se enfadaban. Pero ahora, ante este silencio estoico, se vio confrontado con sus propias decisiones, y algo en su interior flaqueó. Para tranquilizarse, miró rápidamente por el retrovisor, observando furtivamente a Thomas. Esperaba ver ira o miedo, pero lo que vio fue algo más, fatiga. No la fatiga de un hombre que teme por su libertad, sino la fatiga de un hombre desgastado por el peso de prejuicios que nunca mereció. Una vocecita dentro de Lucas, la que a menudo ignoraba, comenzó a susurrar. La voz,
que había aprendido a reprimir con los años, le susurró: ¿qué pasa si estás equivocado? Los kilómetros transcurrían, interrumpidos por el monótono ronroneo del motor. En cada semáforo en rojo, la duda crecía, minando la habitual confianza de Lucas. ¿Por qué había detenido realmente a este hombre? ¿Era realmente el instinto del que se enorgullecía, o simplemente un reflejo, alimentado por prejuicios que nunca se había tomado el tiempo de cuestionar? Al detenerse en una intersección muy transitada, un joven sacó su teléfono para grabar la escena. Lucas lo vio de reojo y sintió una oleada de vergüenza. Sabía lo que significaba: la grabación estaría en redes sociales incluso antes de que llegaran a la comisaría. Los transeúntes empezaron a murmurar, algunos señalando el coche patrulla, otros intercambiando miradas escandalizadas. Thomas giró ligeramente la cabeza, captó la mirada de Lucas en el espejo retrovisor y habló por primera vez desde su arresto. «Sabes que no hice nada, ¿verdad?». La pregunta, formulada con calma, golpeó a Lucas como una cuchilla afilada y precisa. Abrió la boca para responder, pero no emitió ningún sonido. Esta simple observación, dicha sin ira ni provocación, sacudió las escasas justificaciones que se había forjado. Al llegar a la comisaría, Lucas le entregó los documentos de Thomas a Julien Caron, un joven oficial de servicio, quien tecleaba distraídamente. Cuando Julien introdujo el nombre en el sistema, su expresión cambió radicalmente. La mirada seria que dirigió a Lucas delataba una mezcla de sorpresa y preocupación. «Deberías llevar al señor Ndiaye directamente a ver al capitán Camille Morel», dijo Julien, visiblemente preocupado y con un tono de voz extrañamente contenido. Lucas frunció el ceño, desconcertado, pero obedeció sin rechistar. De camino a la oficina del capitán, miró de reojo a Thomas, cuya imperturbable actitud acentuaba su propia inquietud. Una pregunta no dejaba de rondarle la cabeza: ¿por qué este joven oficial parecía tan nervioso? Lucas llamó tímidamente a la puerta de la oficina. Una voz firme respondió: «Adelante». La capitana Camille Morel, una mujer de unos 40 años, de mirada penetrante y postura erguida, estaba sentada tras un escritorio impecablemente ordenado. Su mirada se posó de inmediato en los papeles de Thomas, que Lucas le entregó. Al leer el nombre, su expresión cambió. Sus rasgos se endurecieron, pero no era hostilidad, sino una mezcla de seriedad y fastidio. «Oficial Bertrand, salga de la oficina», ordenó con voz autoritaria, sin que su tono dejara lugar a interpretaciones. Lucas obedeció, con la garganta seca. Tras la puerta cerrada, esperó, con el corazón latiendo con fuerza. Cada segundo parecía prolongar su ansiedad, y tenía la vaga sensación de que sus acciones acababan de desatar una tormenta. Su carrera, su honor, todo parecía pender de un hilo. Y cuanto más se prolongaba el silencio, más lo carcomía una lucha interna: ¿y si me equivocaba? ¿Y si me dejaba llevar por un prejuicio, por una idea que nunca había cuestionado? Dentro de la oficina, la capitana Morel se dirigió a Thomas con genuina empatía, su tono contrastaba con la autoridad que le había mostrado a Lucas. «Señor Ndiaye, le pido disculpas por esta situación. Sabemos quién es usted y lo que representa». «¿Desea presentar una queja contra el agente Bertrand?». Thomas, aún tranquilo, miraba fijamente un punto indefinido frente a él. Tras un breve silencio, respondió, con una voz mesurada que delataba una profunda fatiga, pero también una sabiduría inusual: «No se trata de quejarse, capitán. Lo que quiero es que este oficial comprenda el impacto de sus actos. No es la primera vez que me pasa esto, y por desgracia, no será la última. Pero si algo puede cambiar, debemos aprovechar esta oportunidad». La capitana Morel asintió, impresionada por la compostura de Thomas. Sabía que estaba tratando con un hombre acostumbrado a situaciones mucho más serias, pero también un hombre decidido a convertir una injusticia personal en una lección para los demás. Llamó a Lucas de vuelta a la oficina. Entró despacio, con la mirada baja, evitando cuidadosamente la de Thomas. Se sentó en la silla que Morel le había asignado, con la espalda rígida y las manos sudorosas apoyadas en las rodillas. Morel habló, cada palabra pesaba como una frase. «Oficial Bertrand, lo que hizo hoy no fue un simple error. Actuó con base en prejuicios, y eso mancha no solo su uniforme, sino también la confianza del público en nuestra institución. El señor Ndiaye decidió no presentar una queja, lo cual, en mi opinión, demuestra una gran generosidad de su parte.
Pero desea hablar con usted y quiero que lo escuche. Lucas tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de la atención de Thomas sobre él. Finalmente, Thomas habló, su voz tranquila pero firme resonó como una campana en la habitación. Oficial Bertrand, lo que hizo hoy es más que un simple error profesional. Es una acción que, por desgracia, refleja algo más profundo, algo que va más allá de su uniforme o sus funciones. No lo culpo personalmente, porque sé que este tipo de reflejos son el resultado de décadas de condicionamiento. Pero debe entender esto, cada vez que actúa por prejuicio, inflige una herida. No solo a mí, sino a todos los que nos observan, a todos los que viven esta realidad a diario. Hizo una pausa para dejar que Lucas asimilara sus palabras. No pretendo humillarte ni castigarte. Lo que quiero es que reflexiones. ¿Por qué me arrestaste? ¿Fue porque realmente representaba un peligro o fue algo más subconsciente? Y si es esto último, entonces hay trabajo por hacer. No solo por ti, sino por la institución que representas. Lucas levantó lentamente la cabeza y finalmente se encontró con la mirada de Thomas. Lo que vio allí lo desarmó, ni ira ni desprecio, sino una profunda humanidad. Una humanidad que lo alcanzaba, a pesar de todo. Pensabas que seguías tus instintos, pero esos instintos son defectuosos, dijo Thomas con voz tranquila pero contundente. Cada acción que realizas tiene consecuencias reales en la vida de las personas. Hoy fui yo. Mañana será otra persona. No se trata de trabajo ni estatus, sino de respeto y humanidad. Las palabras de Thomas impactaron a Lucas como un trueno. Por primera vez en su carrera, sintió el peso de sus actos. Los muros que había erigido a su alrededor para protegerse, su orgullo de policía, la certeza de su juicio infalible, se resquebrajaban lentamente. Los cimientos de su identidad profesional se tambaleaban bajo la fuerza de esta verdad que había ignorado durante tanto tiempo. La vergüenza, fría e implacable, corría por sus venas, reemplazando gradualmente la confianza que siempre había tenido. La culpa se hacía cada vez más presente, invadiendo cada rincón de su mente. Se sentía desnudo, como si toda su existencia hasta ese momento se hubiera construido sobre cimientos frágiles, que un simple desliz mental podía derrumbar. Thomas, un hombre que, sin embargo, había decidido no buscar venganza, acababa de empujarlo a confrontar sus propios defectos. La mirada de este último, imbuida de dignidad pero también de tristeza, lo desestabilizó aún más. El capitán Morel, que había estado observando en silencio el intercambio, finalmente rompió el pesado silencio. Su voz era firme, pero sin ira, casi paternal. Oficial Bertrand, será suspendido indefinidamente de sus funciones y recibirá capacitación obligatoria sobre sesgos inconscientes y prejuicios raciales. Esta experiencia debe servirle de lección y no repetirse jamás. Esto no es solo por su bien, sino por el futuro de todos aquellos a quienes servirá. Lucas asintió, incapaz de hablar. Tenía la garganta apretada, cada palabra que usaba para justificarse parecía haberse evaporado. Bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada del capitán ni la de Thomas. Una profunda sensación de derrota lo invadió, pero sabía que era merecida. La justicia no podía existir sin responsabilidad, y hoy la presenciaba más que nunca. Thomas se levantó lentamente, ajustándose el abrigo con un gesto mesurado. Volvió la cabeza hacia Lucas una última vez, con la mirada penetrante fija en él. Luego, con voz tranquila pero firme, dijo: La verdadera valentía no consiste en seguir ciegamente tus instintos, sino en cuestionarlos. Es en este cuestionamiento donde encontramos la fuerza para crecer y evolucionar. Si de verdad quieres ser un mejor hombre, un mejor policía, empieza por comprender esto. Entonces, sin decir una palabra más, se dirigió a la puerta. No había rencor en sus gestos, solo el sentido del deber cumplido. No había buscado la confrontación, pero la había provocado por una razón: ayudar a Lucas a comprender lo que no había querido ver hasta entonces. Antes de irse, se giró una última vez, sus palabras resonaron en el aire. Un hombre no puede cambiar sin enfrentarse a sí mismo. No dejes que el orgullo te ciegue más. Giró el pomo y salió, dejando tras sí un silencio denso, casi solemne. Lucas, solo en la habitación, miraba al suelo, mientras las palabras de Thomas resonaban en su mente. La escena que acababa de ocurrir lo marcaría de por vida. No era un simple error, ni una lección cualquiera.
Era un punto de inflexión. Y aunque aún no estaba listo para aceptarlo todo, sabía una cosa: acababa de tener la oportunidad de reinventarse. En ese día marcado por la injusticia, hubo un atisbo de esperanza. Quizás el cambio era posible, incluso en las mentes más cerradas. Quizás Lucas también podría aprender a ver las cosas de otra manera. Pero para que eso sucediera, primero tendría que liberarse de su orgullo y afrontar la verdad.